chicos, vamos a hablar ahora del transporte de oxígeno y de CO2. Ahora que ya cubrimos algunos de los requisitos esenciales para entender el funcionamiento normal de los pulmones en condiciones estáticas y dinámicas, vamos a platicar un poco de cómo se transporta el oxígeno en la sangre. Primero, como vimos en la primera clase de fisiología pulmonar, cubrimos en las leyes de los gases un concepto importante que es la ley de Henry. Recordarán que cuando nosotros hablamos de la ley de Henry, cubrimos un concepto crucial, que era que la concentración de oxígeno que está disuelto en la sangre era directamente proporcional a un factor de dilución multiplicado por la presión parcial de oxígeno en sangre. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hicimos la conversión, una de las cosas que nosotros concluimos es que la cantidad de oxígeno disuelto en sangre era particularmente baja. Y esto es porque el factor S, que nos indica qué tanto se disuelve el oxígeno en la sangre, tenía un valor bastante pequeño de 0.0013 milimolar por cada milímetro de mercurio de oxígeno, ¿sale? Entonces, si nosotros consideramos la cantidad de oxígeno o la presión parcial de oxígeno, que voy a escribir como PaO2 a nivel arterial, esta equivale más o menos a 100 milímetros de mercurio, ¿sale? Entonces, con una presión arterial de CO2 a 100 milímetros de mercurio, si solamente tuviéramos oxígeno disuelto, nosotros tendríamos en total 0.13 milimolar de oxígeno, ¿sale? Ahora, ¿qué tanto oxígeno necesita el organismo para poder funcionar? Pues bueno, si nosotros transformamos esta cantidad de 0.13 milimolar a el contenido en mililitros de oxígeno que vamos a encontrar en la sangre, veríamos aproximadamente 1.35 mililitros de oxígeno, ¿sale? Entonces eso es bastante poquito. Lo que nosotros necesitamos, de hecho, es una demanda muchísimo más alta. La demanda de oxígeno por los tejidos es de aproximadamente 250 mililitros de oxígeno por minuto, ¿sale? Eso es muchísimo. Eso equivaldría a que la función cardiovascular tendría que aumentar en varios órdenes de magnitud para poder cubrir solamente con la cantidad disuelta de oxígeno la demanda metabólica de los tejidos. Por lo tanto, nosotros no podemos solamente depender del oxígeno disuelto predicho por la ley de Henry en sangre. Entonces nosotros vamos a utilizar vehículos que nos van a permitir transportar el oxígeno directamente y con mucha mayor eficiencia hacia los tejidos para cubrir su demanda metabólica. Y aquí es donde nosotros vamos a encontrar a la hemoglobina. Entonces la hemoglobina es una proteína que va a estar compuesto por dos subunidades, una subunidad alfa y una subunidad beta en el adulto, y que se va a coordinar particularmente con un átomo de hierro, ¿sale? Generalmente nosotros vamos a encontrar el átomo de hierro en esta forma, y si nosotros consideramos la interacción del átomo de hierro, esto es lo que le va a permitir hacer una coordinación con átomos de oxígeno para poder llevar a cabo el transporte de oxígeno en sangre. Ahora, la hemoglobina, de hecho, aquí antes de continuar tengo que hacer una pequeña corrección y es que generalmente son tetrámeros formados por dos subunidades alfa y dos subunidades beta, ¿sale? Entonces aquí tenemos una foto de la molécula de hemoglobina, podemos ver las cuatro subunidades que componen a la molécula de hemoglobina y aquí podemos ver nosotros estos anillos porfirínicos que se conocen como anillo M, que va a componer la estructura molecular de la hemoglobina. Entonces aquí tenemos que nuestro átomo de hierro, 2 más, está coordinado con diferentes puntos de, eh, el anillo porfirínico, y este anillo porfirínico es muy rico en dobles enlaces, lo cual va a favorecer la reabsorción de fotones y le va a dar muy particularmente el color rojo característico a la sangre cuando está unido a oxígeno, ¿sale? La mayor parte de la hemoglobina que nosotros vamos a encontrar en la sangre va a estar en un estado que se le va a llamar estado tenso, ¿sale? Y la unión de oxígeno va a transformar ese estado tenso a un estado relajado. Esto se va a deber a cambios conformacionales en la molécula de hemoglobina que cuando están en su estado relajado tienen la característica de que se va a unir con mucha mayor afinidad del oxígeno, ¿sale? Entonces la molécula de hemoglobina
una vez que se le une una molécula de oxígeno, va a facilitar mucho que más oxígeno se les pegue. ¿Cómo se ve este cambio molecular? Pues bueno, aquí tenemos una de las hélices de la hemoglobina y lo que vemos es que estas hélices van a tener residuos de histidina. Estos residuos de histidina van a coordinar el anillo M, que va a contener el ion de hierro, y este ion de hierro, que básicamente va a estar reducido, es lo que va a favorecer la unión del oxígeno, ¿sale? Entonces, cuando se une el oxígeno al hierro, este M va a cambiar de una conformación un poco doblada a una conformación plana. Y esta conformación plana es la que va a facilitar su interacción con el oxígeno, ¿sale? Conforme se mueve hacia abajo el hierro, lo que va a hacer es que va a jalar este residuo de histidina y va a movilizar a la molécula de hemoglobina de un estado tenso hacia un estado relajado. Y el estado relajado es el que va a facilitar que se le una la molécula de hemoglobina, ¿sale? Entonces, este anillo porfirínico es muy importante para facilitar las funciones de la hemoglobina. De hecho, cuando hay alteraciones de este anillo porfirínico, se presenta un grupo de enfermedades hematológicas que se conocen como porfirias, muchas de las cuales, debido a que el anillo porfirínico absorbe fotones y es sensible a la luz, se caracterizan por fotosensibilidad. Entonces, por ejemplo, la protoporfiria hematopoyética, que se caracteriza por inestabilidad de los eritrocitos y hemólisis, o conocida coloquialmente como alergia a la luz, se debe a alteraciones en el metabolismo del anillo porfirínico y tal como ya hay otras enfermedades como la porfiria aguda intermitente o la coproporfiria hereditaria, todas las cuales están involucradas en el metabolismo de la porción M de la hemoglobina. ¿Sale? Entonces, la hemoglobina va a ser la molécula que nos va a ayudar a transportar el oxígeno en la sangre. ¿Cómo es que nosotros vamos a caracterizar a la hemoglobina? Primero, ya comentamos que la hemoglobina en el adulto tiene una conformación de dos subunidades alfa y dos subunidades beta. Sin embargo, esto no siempre ocurre en el humano. De hecho, cuando la eritropoyesis se concentra fundamentalmente a nivel del hígado y del vaso, nosotros vamos a encontrar otro tipo de hemoglobina que va a predominar. Esta hemoglobina, en lugar de tener las subunidades beta, va a tener subunidades gamma. A esta hemoglobina se le va a conocer como hemoglobina fetal. Un poco más adelante vamos a ver que esta hemoglobina fetal, por razones bastante específicas, tiene una mayor afinidad por el oxígeno y esta mayor afinidad por el oxígeno dado por la hemoglobina fetal es muy importante para facilitar la transferencia de nutrientes desde la madre hacia el feto, ¿sale? Si nosotros no tuviéramos una hemoglobina con una alta afinidad que favorezca que el oxígeno se transporte a través de la placenta hacia el feto, no tendríamos una adecuada oxigenación fetal. Entonces, la subunidad alfa 2 beta 2 es de las hemoglobinas más frecuentes y es la que va a formar la hemoglobina del adulto, sin embargo, no es la única. Vamos a ver que nosotros vamos a tener diferentes tipos de subunidades que van a ser similares a las alfa y similares a las beta. La hemoglobina que va a tener presencia sobre todo en el estado fetal y en el estado embrionario va a ser esta hemoglobina fetal, ¿sale? Vamos a ver que en el estado embrionario va a haber algunas otras hemoglobinas como la de Gauer 2 y la de Portland, que van a tener variaciones entre subunidades gamma, subunidades alfa y algunas subunidades epsilon. Cuando ya estamos en la hemoglobina fetal ya vamos a tener la subunidad alfa y la subunidad gamma característica. La hemoglobina del adulto contiene una subunidad alfa y una subunidad beta y en mucho menor proporción va a estar la hemoglobina A2 que va a tener en lugar de subunidades beta va a tener subunidades delta, ¿sale? Cuando vemos la distribución de estas hemoglobinas en el adulto, vamos a ver que la mayor proporción está dada por esta subunidad, por este tipo de hemoglobina, que es la hemoglobina A, que es la que tiene subunidades alfa 2, beta 2, y las subunidades alfa 2, beta 2 van a ser el 92% de la hemoglobina total que nosotros vamos a encontrar en la sangre, ¿sale? En mucha menor proporción vamos a encontrar a la hemoglobina que va a tener sustituida el residuo de la delta, que es en un 2.5%. Ahora, dentro de las otras hemoglobinas vamos a tener diferentes hemoglobinas que van a ser modificadas de forma post-traduccional y que se les van a unir varios residuos. Una hemoglobina sobre la que me gustaría hacer algunos comentarios es la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada se va a glucosilar, se conoce coloquialmente como HbA1c, y HbA1c
va a sufrir un tipo de glucosilación que se conoce como glucosilación no enzimática, ¿sale? La glucosilación no enzimática implica que si los niveles de glucosa están elevados en la sangre de forma sostenida, esta glucosilación no enzimática va a favorecer que en su residuo amino terminal, que más o menos nosotros lo encontraríamos un residuo amino terminal en los fragmentos que corresponden a la hemoglobina, lo que vamos a ver nosotros es que estos residuos se van a glucosilar de forma no enzimática y se les va a unir particularmente la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato se va a unir a los residuos de la porción amino terminal que quería enseñarles, pero no encontré hace un momento, y va a formar la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada en condiciones normales forma entre 3 y 6%, eso es lo normal. Cuando esta hemoglobina glucosilada se eleva de forma importante por arriba de 6.5, indica que los niveles de glucosa están sostenidamente altos y por lo tanto se puede hacer el diagnóstico de diabetes. Como la hemoglobina glucosilada vive en los eritrocitos y los eritrocitos tienen una vida media de 120 días en la circulación, la hemoglobina glucosilada, la que ya se glucosiló, va a tener más o menos una vida media aproximada de 120 días también. Por lo tanto, la hemoglobina glucosilada nos va a dar una indicación a largo plazo de la glucemia y por lo tanto nos puede servir para ver el control metabólico, ¿sale? Más o menos nos va a indicar cómo ha estado la glucosa en los últimos 3 meses, ¿sale? Entonces, idealmente debe de estar entre 3 y 6%, si se eleva indica diabetes y nos va a servir para evaluar el control metabólico. Ahora, la hemoglobina nos va a servir entonces para facilitar el transporte de oxígeno en diferentes compartimentos corporales, ¿sale? ¿Cómo es que nosotros vamos a encontrar esta concentración de oxígeno? Primero, aproximadamente el 98% del oxígeno va a viajar unido a hemoglobina, con entre 1 y 2% viajando directamente disuelto por la ley de Henry. Entonces ya vimos que la cantidad de oxígeno que nosotros vamos a tener disuelto no va a ser suficiente y que la hemoglobina va a ser crucial para cubrir esta tarea. ¿Cómo es que se va a unir el oxígeno a la hemoglobina? Vamos a hablar de un concepto que se llama principio de cooperatividad. Ya comentamos hace un momento que cuando nosotros tenemos la hemoglobina que no está unida a oxígeno, va a estar en un estado tenso y esta de forma reversible va a pasar a un estado relajado. Y lo que pasa es que cuando nosotros tenemos nuestra molécula de hemoglobina, que aquí voy a dibujar de forma caricaturesca, cuando nosotros tenemos un átomo de oxígeno y este átomo de oxígeno se le pega a uno de los residuos M de la hemoglobina, lo que va a pasar es que va a pasar de este estado tenso a este estado relajado. Lo que comentamos hace un momento es que el estado relajado tiene una mayor afinidad por oxígeno. Lo que esto implica para la hemoglobina es que una vez que se une una molécula de oxígeno, el siguiente oxígeno que se pueda unir a el siguiente residuo va a tener muchísima mayor afinidad para unirse comparada con el oxígeno original. Una vez que se uniera ese segundo oxígeno hipotético, el tercer oxígeno tendría todavía más afinidad para unirse. Y entonces eso va a facilitar que progresivamente las moléculas de hemoglobina puedan acarrear oxígeno con mucha mayor facilidad. Entonces, entre más oxígeno se una, el oxígeno se va a pegar con mucha mayor afinidad. Esta propiedad que tiene la hemoglobina, en la cual la unión de un oxígeno que lo pasa al estado relajado facilita la unión de otros oxígenos en las subunidades respectivas, se le llama principio de cooperatividad, ¿sale? Si nosotros vemos a todas las moléculas de hemoglobina en la sangre, este principio de cooperatividad predice que nosotros vamos a tener que la hemoglobina se va a saturar de forma no lineal, ¿sale? Ahorita vamos a ver qué significa eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros medir la saturación de la hemoglobina? Pues bueno, nosotros tenemos aquí un vaso de precipitados y lo que tenemos es hemoglobina y lo que vamos a evaluar es cómo se une las moléculas de oxígeno en las diferentes moléculas de hemoglobina, ¿sale? Y vamos nosotros a evaluar la cantidad de moléculas de hemoglobina que están saturadas dependiendo de la concentración de oxígeno que nosotros movemos aquí. Y cuando nosotros hacemos eso, vamos a obtener una curva que va a tener características sigmoideas. A esta curva que va a tener características sigmoideas le vamos a llamar curva
de saturación de hemoglobina. En el eje de las Y vamos a tener el porcentaje de saturación de la hemoglobina y en el eje de las X vamos a tener la presión parcial de oxígeno. Uno de los principales determinantes de la saturación de la hemoglobina entonces va a ser la saturación o la presión parcial de oxígeno, ¿sale? Entonces lo que vamos a ver es que inicialmente la curva de disociación de la hemoglobina va a no tener tanta afinidad, pero conforme se empieza a unir el oxígeno, su afinidad va a crecer y va a llegar a un punto donde ya no se va a unir. Por lo tanto, va a tener una apariencia de S o sigmoidea. Vamos a definir a través de esta curva un término importante que es el P50. El P50 representa la concentración o la presión parcial de oxígeno a la cual nosotros vamos a tener el 50% de las moléculas de hemoglobina saturadas, ¿sale? Entonces, la saturación de la hemoglobina nos va a indicar la afinidad que va a tener precisamente la molécula de hemoglobina para unir moléculas de oxígeno. Entonces, aquí tenemos nosotros una más ejemplificada y lo que vemos es que conforme aumenta la saturación de oxígeno, la concentración de oxígeno medida por la presión parcial, recordamos por la ley de Henry que la presión parcial de un gas es directamente proporcional a su concentración, entonces a mayor presión parcial de oxígeno, mayor saturación de la hemoglobina, ¿sale? Y entonces nosotros vamos a tener que el oxígeno va a oscilar generalmente entre 100 milímetros de mercurio en el lado arterial, entonces aquí voy a poner en el lado arterial más o menos 100 milímetros de mercurio y en el lado venoso aproximadamente 40 milímetros de mercurio, ¿sale? Esto es porque en el lado arterial es donde vamos a tener el transporte, y en el lado venoso donde vamos a tener la porción después de que ha sido pasada por los tejidos y la extracción tisular de oxígeno, ¿sale? Ahora, si nosotros vemos que la sangre va viajando, o perdón, que la hemoglobina va a ir viajando pegado con 4 moléculas de oxígeno, lo que nosotros necesitamos es que diversos factores o diversas señales le indiquen a la hemoglobina, aquí vamos a poner señales, que algunas señales le indiquen a la hemoglobina cuándo se debe de disociar y sacar las 4 moléculas de oxígeno. Perdón, aquí debe de ser O2, pero son 4 moléculas de oxígeno, ¿sale? ¿Cuándo debe de sacar esas 4 moléculas de oxígeno? Entonces, estas señales van a ser factores que le van a indicar a la hemoglobina que disminuya su afinidad por el oxígeno. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar qué señales me interesarían que le indiquen a la hemoglobina que debe de liberar el oxígeno hacia el tejido, pues idealmente estaríamos pensando en señales que estén reflejando la tasa metabólica del tejido, ¿sale? Entonces nosotros vamos a hablar de diferentes factores que van a influenciar o que van a ser subrogados de la tasa metabólica y que nos van a indicar cuándo se va a cambiar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, vamos a ver un término primero importante que es la temperatura, ¿sale? La temperatura va a ser mayor en tejidos metabólicamente activos, ¿sale? Entonces, aquellos tejidos que están consumiendo una alta cantidad de oxígeno van a tener una mayor temperatura. Entonces, sonaría lógico que si nosotros tenemos un aumento de temperatura, esto le indique a la hemoglobina que disminuya su afinidad por el oxígeno y al disminuir la afinidad por el oxígeno, libere el oxígeno hacia los tejidos, ¿sale? Entonces, siempre que nosotros hablemos de disminuir afinidad, lo que indique es que nosotros queremos que libere oxígeno. Entonces, una elevación de la temperatura se va a ver reflejado como una disminución en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y por lo tanto el oxígeno se va a liberar hacia los tejidos, ¿sale? Esto en la gráfica se va a ver como un cambio hacia la derecha, ¿sale? Entonces, lo que vamos a ver cuando aumenta la temperatura es un movimiento hacia la derecha de la curva de disociación de la hemoglobina. Y esta está presentada aquí. Entonces aquí tenemos nuestra curva normal, que es la roja, a 37 grados centígrados, y lo que vemos es que cuando sube la temperatura a 41, nosotros vamos a mover la curva hacia la derecha. Esta movilización de la curva hacia la derecha lo que va a indicar es que para una misma presión parcial de oxígeno, vamos a pensar en este punto, misma presión parcial de oxígeno,
para una misma saturación, uno necesita una mayor presión parcial de oxígeno, lo que indica que el oxígeno, o perdón, que la molécula de hemoglobina va a tener una menor afinidad. Entonces, esta curva indica menor afinidad. Por el contrario, si nosotros pasáramos de 37 grados centígrados a 33, para un mismo nivel de saturación necesitaríamos mucho menos oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno se estaría pegando con mucha mayor afinidad, ¿sale? Entonces, de esto podemos derivar que un aumento de la temperatura disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno para liberar oxígeno hacia los tejidos. Una menor temperatura, que indica un tejido metabólicamente menos activo, aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno para indicar que no lo libera en este momento porque ese tejido no está metabólicamente activo. Entonces, por ejemplo, en la circulación pulmonar, donde nosotros lo que queremos es que el oxígeno se pegue directamente hacia la hemoglobina, nosotros vamos a experimentar temperaturas ligeramente más bajas para que la afinidad de la hemoglobina aumente y se pueda pegar el oxígeno que llega desde la atmósfera, ¿sale? Entonces, disminución de afinidad es un movimiento de la curva hacia la derecha, aumento de afinidad es un movimiento de curva hacia la izquierda. Ese es un consenso, así que es mejor que se lo memoricen. Disminución de afinidad es un movimiento hacia la derecha, ¿sale? Mientras que un aumento de afinidad indica un movimiento hacia la izquierda, ¿sale? Entonces ya vimos uno de los factores que indican que tenemos ese es el primero apenas, que tenemos un tejido metabólicamente activo. Vamos a pensar qué otras cosas ocurren cuando un tejido está metabólicamente activo. Pues bueno, cuando un tejido está metabólicamente activo, se consume oxígeno, ¿sale? Cuando disminuye o cuando aumenta el consumo de oxígeno, eventualmente los tejidos empiezan a experimentar hipoxia porque ya no van a tener suficiente oxígeno, ¿sale? El oxígeno se empieza a consumir, entonces como se empieza a consumir, va a caer la presión parcial de oxígeno, como cae la presión parcial de oxígeno hay hipoxia, y esto lleva a metabolismo anaerobio, entre otras cosas, se empieza a acumular el CO2, y como se empieza a acumular el CO2, cuando el CO2 reacciona con agua, esto va a formar de forma no reversible a través de una reacción catalizada por la anhidrasa carbónica, va a formar protón más bicarbonato. Y esto lo vamos a ver a más detalle cuando veamos fisiología ácido-base, pero ustedes ya lo vieron en bioquímica, ¿sale? Entonces aquí vamos a tener dos factores. Un factor que va a ocasionar un aumento en la concentración de CO2. Y por otro lado, como tenemos esta disociación, vamos a tener también un aumento en la concentración de protones, y este aumento en la concentración de protones va a inducir una disminución en pH. Entonces, acabamos de encontrar dos estímulos relevantes. Uno es el aumento de la concentración de CO2 y otro es un aumento en la disociación de protones. ¿Qué efecto van a tener estos dos? Estos dos fenómenos, el aumento en el CO2 y el aumento en los protones o disminución en el pH, van a disminuir la afinidad por el oxígeno. Entonces van a tener un movimiento de curva muy similar al aumento de temperatura. Vamos a ver cómo se ve este detalle. Primero, aquí tenemos nosotros un gráfico donde vemos la curva de saturación de la hemoglobina en función de la presión parcial de oxígeno. Esta es una curva normal, ¿no? En rojo vamos a ver la curva normal que va a ocurrir con un pH fisiológico. El pH fisiológico está entre 7.35 y 7.45, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos encontramos con un tejido metabólicamente activo que consume oxígeno y por lo tanto aumenta la concentración de CO2 y disminuye el pH? O sea, si nosotros pasamos de esta curva roja y lo movemos hacia la derecha a esta curva azul. Aquí tenemos una mayor concentración o una mayor presión parcial de CO2. Vean, la presión parcial normal de CO2 del lado arterial está en 40 milímetros de mercurio y puede subir hasta 46 milímetros de mercurio en el lado penoso. Estas cifras no se las tienen que memorizar, solamente son cifras que es importante entender, ¿sale? Entonces acá tenemos un aumento del CO2, una disminución del pH y se va a mover hacia acá nuestra curva de disociación de la hemoglobina. Por otro lado, si nosotros tuviéramos un tejido que no es metabólicamente activo, no va a tener tanto CO2, vamos a tener, como disminuye el CO2, si nosotros nos fijamos en esta fórmula, disminuye el CO2, entonces se consumen protones, se mueve hacia acá el equilibrio y entonces
lo que vamos a tener es que para tratar de compensar va a aumentar el pH debido a que los protones se están consumiendo. Entonces este aumento en pH va a movilizar nuestra curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda. ¿Sale? Y ahora vamos a estudiar cómo es que están ocurriendo estos fenómenos. Primero, el efecto del pH. El efecto del pH, donde nosotros cuando vemos una disminución del pH, esto va a inducir un aumento en la concentración de protones. Los protones van a reaccionar con la hemoglobina y al reaccionar con la hemoglobina esto va a disminuir la afinidad del oxígeno. Entonces se va a formar esta hemoglobina protonada y se van a liberar las moléculas de oxígeno. Entonces cuando el pH disminuye, vamos a pasar de esta curva roja a esta curva azul. Cuando el pH aumenta, estaría pasando al revés. Lo que estaría pasando es que estos protones, ya estas formas protonadas van a disminuir, por lo tanto el oxígeno se vuelve a pegar a la hemoglobina y nosotros vamos a tener una curva con mucho mayor afinidad. Este efecto en el cual nosotros vamos a observar que la acidosis va a inducir un aumento en la afinidad de la hemoglobina por oxígeno, se conoce como efecto Bohr. Déjenme hacerlo más grande. Entonces, el efecto Bohr, que de hecho el que descubrió este efecto es el papá de Niels Bohr, que es el padre del átomo, describe que una disminución del pH, o sea, una acidosis, va a ocasionar una disminución del pH va a inducir una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Esto para promover que el oxígeno se vaya hacia los tejidos. ¿Sale? Entonces, este efecto Bohr se debe a una disminución del pH que puede deberse, por ejemplo, a un aumento del CO2. Sin embargo, el CO2, además de su efecto mediado por el efecto Bohr en el pH, va a tener otro efecto adicional sobre la curva de disociación de la hemoglobina. Y es que conforme aumenta el CO2 y este se pega en la porción amino terminal de la hemoglobina, se va a formar una molécula que se llama carbaminohemoglobina. Entonces, la hemoglobina más el CO2 va a formar de forma no reversible esta molécula que se llama carbaminohemoglobina. Y entonces la carbaminohemoglobina, que es HbNH, que fea me salió esa N, disculpen, NHCOO menos más un protón, lo que va a inducir es de nuevo un movimiento cuando aumenta el CO2, una disminución de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, por lo tanto un movimiento hacia la derecha de la curva, y si aumentara, si lo que estuviéramos observando es una disminución del CO2, pues tendríamos un movimiento hacia la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Sale? Entonces ya tenemos tres factores. Tenemos aumento de temperatura, aumento de CO2 o aumento de protones con su respectiva disminución de pH, disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y por lo tanto ocasionan que la hemoglobina libere oxígeno hacia los tejidos. Tanto el aumento de temperatura como el aumento de CO2 como el aumento de los protones o la disminución del pH indican un tejido metabólicamente activo. ¿Sale? ¿Qué le pasa a otros tejidos cuando están experimentando hipoxia? Entonces, vamos a ver aquí de nuevo este fenómeno de hipoxia. Y entonces lo que pasa, además de que se empieza a consumir que se empieza a consumir oxígeno y se empieza a acumular CO2, es que en la hipoxia los tejidos van a pasar de un metabolismo francamente anaerobio a un metabolismo glucolítico, ¿sale? Este metabolismo glucolítico, ustedes lo vieron en bioquímica, es energéticamente ineficiente y por lo tanto no va a tener la misma efectividad para producir ATP. Lo que sí va a producir es entre diferentes moléculas glucolíticas una molécula que se llama 2,3 difosfoglicerato, ¿sale? Este 2,3 disfosfoglicerato va a tener mucha importancia debido a que va a interactuar con las moléculas de hemoglobina. Nosotros vamos a abreviar esta molécula como 2,3 DPG. ¿Sale? Y lo que pasa es que 2,3 difosfoglicerato va a tener un sitio de unión directo en la subunidad beta de la hemoglobina, ¿sale? Entonces 2,3 difosfoglicerato se va a unir a la hemoglobina y entonces lo que nosotros vamos a ver, como ustedes pueden ver aquí en esta caricatura, es que cuando se une el 2,3 difosfoglicerato a la subunidad beta, lo que va a hacer es que en consecuencia va a desplazar el oxígeno.
Entonces tenemos una hemoglobina que está cargada con 4 oxígenos y en cuanto se le pega un 2,3 difosfoglicerato, se va a formar de forma reversible nuestra molécula de hemoglobina pegada a 2,3 dPg y se va a liberar 4 moléculas de oxígeno, ¿sale? Entonces este oxígeno se va a ir posteriormente hacia los tejidos. Entonces lo que nosotros podemos concluir sobre el papel del 2,3 difosfoglicerato, que es producto de la glucólisis, es que el 2,3 difosfoglicerato disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y entonces la va a pasar de nuevo de esta curva roja a esta curva azul, por lo tanto disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y ocasiona un movimiento hacia la derecha, ¿vale? Por otro lado, una disminución del difosfoglicerato va a ocasionar un aumento de la afinidad y por lo tanto la hemoglobina se va a pegar más al oxígeno. Ahora, hace un momento les había comentado que la hemoglobina fetal tenía algunas características importantes y esta era una de ellas, que aumentaba la afinidad por el oxígeno. Pues bueno, este aumento de la afinidad tiene una explicación molecular y esto es que la hemoglobina fetal va a tener una disminución en su capacidad de unir 2,3 difosfoglicerato, ¿sale? Entonces, al tener una menor capacidad para unir 2,3 difosfoglicerato, no va a tener el efecto que normalmente veríamos, por lo tanto, no va a disminuir la afinidad, ¿sale? Eso va a hacer que la hemoglobina fetal tenga muchísima mayor afinidad por el 2, tenga muchísima mayor afinidad por el oxígeno y se favorezca el movimiento de oxígeno directamente desde la madre y hacia el feto, ¿sale? Entonces, como podemos ver, hay diferentes factores que van a involucrar directamente cambios en la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Vamos a resumirlo. Entonces, una mayor afinidad por oxígeno, que indicaría que la hemoglobina no quiere sacar el oxígeno hacia los tejidos, se va a dar cuando disminuye la temperatura, cuando disminuye la concentración de CO2, cuando aumenta el pH o cuando disminuye la concentración de 2,3 difosfoglicerato, ¿sale? Y bueno, esto se va, como ya les había comentado, esto es una convención y hay que memorizarlo. Esto se va a ver como un cambio o un movimiento de la curva hacia la izquierda, ¿sale? Por el contrario, una disminución de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, que le estaría indicando a la hemoglobina que mueva el oxígeno directamente hacia los tejidos y que va a ocasionar un movimiento hacia la derecha de la curva de disociación de la hemoglobina, se va a dar por los factores directamente inversos. Entonces, va a indicar un tejido metabólicamente activo, aquel que aumente la temperatura, que aumente la cantidad de CO2, que disminuya el pH y que como está en un estado glucolítico, aumente la concentración de 2,3 difosfoglicerato. Entonces, ya vimos que la hemoglobina va a tener una afinidad por el oxígeno que se va a aumentar por principio de cooperatividad y que se va a ver modificado por la temperatura, por la concentración de CO2, por el pH y por el 2,3 difosfoglicerato. Ahora esta saturación de oxígeno durante esta pandemia de COVID-19 adquirió muchísima importancia debido a que nosotros podemos medir el porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre utilizando un oxímetro de pulso, ¿sale? Entonces el oxímetro de pulso lo que nos va a indicar es qué tanto o qué tan saturada va a estar la hemoglobina en nuestra sangre. Bueno, ¿cuál sería una saturación normal? Sería quizá una de las primeras preguntas que nosotros tenemos. Pues bueno, del lado arterial, la saturación de la hemoglobina equivale aproximadamente a 97,5%, lo que quiere indicar que va a estar transportando 19,7 mililitros de oxígeno, ¿sale? Por decilitro de hemoglobina. Por el otro lado, del lado venoso, nosotros vamos a tener una saturación de oxígeno mucho más baja, que es de aproximadamente el 75%, indicando 15,2 mililitros de oxígeno por, eh, por molécula o por cantidad de hemoglobina, ¿sale? Entonces, ¿cómo es que la saturación o que el oxímetro de pulso va a medir esta saturación? Primero, se llama oxímetro de pulso. Entonces, mientras que las arterias y las arteriolas son pulsátiles,
Las venas y los capilares no lo son, no van a tener esta propiedad pulsátil. Entonces, lo que va a hacer el oxímetro de pulso, aquí voy a hacer un dibujo, es que va a tener de este lado un lector, y lo que va a hacer es que cuando nosotros ponemos nuestro dedo, generalmente nuestro dedo se toma desde el lado donde está la uña, porque ahí se puede observar la densidad de capilares, y lo que hace es que va a lanzar un rayo, ¿sale? Entonces va a lanzar una luz en el espectro visible y una luz en el espectro infrarrojo, que voy a dibujar del lado de color verde, y lo que va a hacer el lector es que va a medir qué tanto de esa luz fue absorbida por el dedo, y solamente va a medir las características totales y las características no pulsátiles, ¿sale? Y entonces lo que va a inferir a través de ello es precisamente la oximetría o la cantidad de oxígeno que se deriva por un pulso, y esto está incluido en el software que normalmente mide el oxímetro de pulso. Entonces el oxímetro de pulso nos va a indicar una cantidad bastante confiable, de hecho se ha equiparado bastante bien con la gasometría arterial, y lo que se ha visto es que el oxímetro de pulso es bastante útil para medir los niveles de oxigenación. Los niveles de oxigenación a nivel del mar no deben de caer por debajo de 92, ¿sale? Y definitivamente no deben caer por debajo de 90. Entonces, en los pacientes con COVID-19, por ejemplo, algo que pasa es que ocurre oxigenación y esta oxigenación no es percibida por el paciente. Entonces, muchos pacientes con COVID-19 sufren de saturaciones o una caída importante en la saturación de oxígeno, pero no lo perciben. Entonces, a veces se dan cuenta cuando ya la saturación de oxígeno es tan baja que induce disnea. Y esta disnea a veces ya ocurre cuando los niveles de saturación ya están por debajo de 90, incluso en 85 o hasta 80. Y ahí el paciente ya está bastante grave, está teniendo una oxigenación muy importante. Algo que deben saber es que como lo que mide es la concentración pulsátil, esta saturación de oxígeno se puede detectar aunque exista cianosis, porque la cianosis, que es la disminución de la cantidad, o más bien es un aumento en la cantidad de oxígeno, o la cantidad de carbohemoglobina o hemoglobina no unida a oxígeno, le da ese tinte o ese color azulado a la sangre, ¿sale? Entonces, los dedos con cianosis aún pueden tener una medición de oximetría de pulso y lo que indican es algo más local, pero no necesariamente sistémico, ¿sale? Ahora, justamente en ese mismo bemol, lo que vamos a ver es que la sangre oxigenada, cuando la sangre tiene oxígeno, se va a ver de un color rojizo. Y cuando la sangre tiene una baja concentración de oxígeno, se va a ver de un color azulado, ¿sale? Entonces, cuando nosotros tenemos cianosis, lo que esto nos está indicando es que la cantidad de hemoglobina no unida a oxígeno está bastante baja y esto se va a ver clínicamente como una coloración azulada, y esto se conoce como cianosis. Cuando la cianosis ocurre en las extremidades se llama acrocianosis. Cuando la cianosis ocurre en la boca a nivel peribucal o a nivel de la cara, ya se conoce como cianosis central. ¿Sale? Ahora, otro de los parámetros importantes que nosotros debemos entender sobre la oximetría y sobre el papel que tiene la saturación de la hemoglobina es cuando nosotros tenemos un envenenamiento por monóxido de carbono. Entonces, el monóxido de carbono es producto de la combustión incompleta del carbono, ¿sale? Y esto se puede producir por algunos calentadores. Entonces, muchos calentadores, sobre todo calentadores viejos de leña y de gas, producen monóxido de carbono. Ahora, el monóxido de carbono tiene una propiedad bastante peculiar y es que la hemoglobina de los humanos va a tener 200 veces más afinidad por el monóxido de carbono que por el oxígeno. Entonces, ¿qué problema tiene el monóxido de carbono? El problema es que cuando nosotros unimos un monóxido de carbono, el monóxido de carbono va a hacer que el resto de las subunidades de hemoglobina adquieran una afinidad muchísimo más alta por el oxígeno de la que tendría normalmente por principio de cooperatividad, ¿sale? Entonces, lo que va a hacer en general el monóxido de carbono es que va a hacer que todas las subunidades de la hemoglobina adquieran mayor afinidad por el oxígeno y que por lo tanto, una vez que llega a los tejidos, no permita que el oxígeno se vaya hacia los tejidos. Entonces, efectivamente, la unión de monóxido de carbono a la hemoglobina va a secuestrar el oxígeno en la hemoglobina y esto va a inducir, por lo tanto, una disminución en la capacidad de la llegada de oxígeno hacia los tejidos, ¿sale?
Entonces, una intoxicación por monóxido de carbono, cuando es leve, generalmente va a causar nada más alteraciones de la vista y dolor de cabeza, quizá con un poco de náuseas, pero conforme empieza a progresar puede causar una pérdida de conciencia e incluso la muerte, ¿sale? De hecho, era muy desafortunado que muchas personas que usaban calentadores de combustión por quema de gas o quema de madera y que no tenían bien ventilada su casa sufrían intoxicación por monóxido de carbono. Y lo más difícil de esta intoxicación es que como no está habiendo combustión, o sea, no está habiendo respiración, no se produce el estímulo que induciría el reflejo respiratorio, y el reflejo respiratorio se induce por el aumento en CO2 o la recíproca disminución del pH del líquido cefalorraquídeo, como vamos a ver en la clase de regulación de la respiración. Y entonces, como no ocurre este estímulo, no se va a inducir la respiración y por ende, este tipo de hipoxia es silenciosa, ¿sale? Entonces, muchas personas no se dan cuenta y pues fallecen desafortunadamente por el monóxido de carbono. El tratamiento de la intoxicación por monóxido de carbono es dar oxígeno inhalado al 100%, y este oxígeno inhalado al 100%, recuerden que en la atmósfera solo hay 21% de oxígeno, efectivamente logra desplazar las moléculas de CO para tratar de estabilizar a las moléculas de hemoglobina, ¿sale? Cuando la intoxicación es muy leve, simplemente separar a la persona y ventilar bien el cuarto ayuda a que eventualmente se disipen los síntomas clínicos, pero si ya son graves, si hubo convulsiones o pérdida de la conciencia, se necesita dar tratamiento con oxígeno suplementario al 100%. Entonces, como podemos ver, el transporte de oxígeno es bastante sofisticado y por el contrario, el transporte de CO2 no va a tener mecanismos tan complicados. Entonces lo voy a poner aquí abajito, ya nada más para terminar. Vamos a ver el transporte de CO2. Entonces el transporte de CO2 va a ocurrir por al menos 5 mecanismos. El primero va a ser disuelto. Entonces, por ley de Henry, una buena proporción o una pequeña cantidad del oxígeno va a viajar disuelto en la sangre. Esto equivale más o menos al 5%. Por otro lado, el CO2 puede también viajar como ácido carbónico. En realidad, el ácido carbónico es bastante inestable. Acuérdense que ácido carbónico tiene una fórmula de H2CO3 y de forma intermedia se convierte por anhidrasa carbónica directamente en protón y bicarbonato. Entonces, la cantidad de CO2 que va a viajar como ácido carbónico va a ser baja. Por otro lado, también podemos encontrar al CO2 viajando como bicarbonato. Y de hecho, como bicarbonato va a ser la forma en la que va a viajar mayoritariamente el CO2, representando aproximadamente el 90% de la forma en que viaja el CO2 en la sangre. Vamos a tener una menor proporción que va a ser el carbonato. El carbonato va a tener nuestra forma CO3- y va a ser una de las formas más bajas en las que también va a viajar. Y la segunda o la tercera forma en la que más va a viajar es en compuestos carbamino, entre la que se va a encontrar específicamente la carbaminohemoglobina. Entonces, mientras que el oxígeno viaja principalmente a través de su unión con hemoglobina, el CO2 solamente va a viajar unido a hemoglobina aproximadamente en el 5% de los casos. Entonces, el 90% del CO2 va a viajar mediante bicarbonato. Una porción de este CO2 se va a producir directamente en el plasma y una proporción mucho más importante va a ocurrir en los eritrocitos, ¿sale? Entonces lo que va a ocurrir es que generalmente este CO2 en los eritrocitos se va a introducir a través de canales de gases que de hecho son acuaporina 1. Este canal de acuaporina 1 va a permitir la entrada de CO2 hacia el eritrocito y dentro del eritrocito, cuando se une con agua catalizado por la reacción de anhidrasa carbónica, se va a convertir precisamente en protón y bicarbonato dentro de la célula, ¿sale? Ahora, si nosotros quisiéramos mantener esta reacción dentro del eritrocito, eventualmente nosotros tendríamos una acumulación de bicarbonato. Entonces los eritrocitos van a tener una alta concentración de un intercambiador, que va a ser un intercambiador de cloruro bicarbonato, que lo que va a hacer es que va a sacar bicarbonato afuera del eritrocito y va a meter cloro. Va a sacar bicarbonato para que este bicarbonato se pueda seguir produciendo a través de la reacción de anhidrasa carbónica y va a meter cloro al eritrocito a cambio. Ahorita vamos a ver esto como se ve en un diagrama. Este proceso mediante el cual se va a dar entrada de bicarbonato y salida de CO2 se le llama efecto hamburger, así como efecto de hamburguesa, o un movimiento neto de cloruro al interior de los eritrocitos, ¿vale?
De hecho, este intercambiador de cloruro bicarbonato, ustedes probablemente lo estudiaron en histología como una proteína específica que es la banda AE1, ¿sale? Que es una proteína expresada en los eritrocitos. Entonces vamos a ver aquí este esquema. Tenemos nosotros que los tejidos van a empezar a producir CO2 y este CO2 va a tener diferentes destinos. Por un lado, el CO2 va a ser absorbido a los eritrocitos a través de la ecuaporina 1, una porción se va a quedar disuelta, que va a representar más o menos el 4%, y el 64% va a ser catalizado por anhidrasa carbónica junto con agua para formar bicarbonato y los iones y los protones que van a quedar disueltos, ¿sale? Este bicarbonato se va a intercambiar, este es el intercambiador que es la banda AE1 del eritrocito, va a favorecer mediante el efecto Hamburger la salida de bicarbonato y la entrada de cloro. ¿Sale? Entonces, esto va a representar más o menos el 90% del CO2 producido por los tejidos, que va a entrar y se va a ir hacia la célula, 4% se va a ir disuelto, 64% se va a convertir en bicarbonato, 21% se va a pegar a carbaminohemoglobina. Del 10% restante, 6% se va a ir disuelto, menos del 1% se va a unir a carbaminohemoglobina y hemoglobina fuera de los eritrocitos, sí hay, pero muy poca, y otra proporción se va a convertir, pero de forma muy lenta, hacia ácido carbónico y se va a disociar de nuevo como bicarbonato. Entonces, este bicarbonato posteriormente va a viajar directamente hacia el epitelio pulmonar y como vamos a ver ahora que veamos la clase de difusión de gases, se va a transformar de nueva cuenta hacia CO2 y este CO2 va a ser eliminado por la respiración. Entonces, la principal forma mediante la cual el CO2 viaja en la sangre va a ser disuelto y se va a eliminar mediante reacciones mediadas por anhidrasa carbónica una vez que el bicarbonato reacciona con protones a nivel de la membrana alveolo-capilar, se convierte en CO2 y es eliminado por la respiración. Y con esto concluimos la discusión sobre el transporte de oxígeno y CO2 en la sangre.